Estoy disperso hoy. Señora, ya, señora. Bueno, decíamos que sobre la necesidad de eliminación, que el organismo, para funcionar correctamente, necesita eliminar todos los desechos resultantes del metabolismo. Esto lo realiza a través de distintas vías, ¿no? No existe una sola vía de eliminación, existen varias. Cada vía cuenta con un vehículo para la eliminación. Entonces, el sistema urinario utilizará la orina, el sistema digestivo las heces, el sistema tegumentario la transpiración, el sistema respiratorio la expiración y el sistema reproductor la menstruación. Les puse los dibujitos para que vean todos los sistemas que tenemos involucrados en la eliminación. Y para que lo graben, porque a veces uno después habla de eliminación y todos piensan en vejiga uretra y se terminó la eliminación. No, tenemos muchas vías de eliminación. Porque tenemos muchos productos de desecho. ¿Por qué necesitamos valorar la necesidad de eliminación? Porque a través de su valoración conocemos la efectividad de la función excretora. La posibilidad que tiene esa persona de eliminar los productos de desecho. Si estos productos de desecho no se eliminan del cuerpo, vamos a empezar a tener un mal funcionamiento. Entonces, cuando valoramos, vamos a conocer la efectividad, vamos a saber cómo está la función de eliminación en relación a cada órgano y todos sus aspectos. Entonces, vamos a saber todos los comportamientos y funcionalidades de la persona son adecuados y suficientes para satisfacer su necesidad. Esta es una visión totalmente enfermera, ¿sí? A ver si lo pueden separar de lo fisiológico. Satisfacer la necesidad de eliminación significa que todas nuestras vías de eliminación funcionan, por eso hablamos de funcionalidades, adecuadamente. Dijimos que los sistemas directamente involucrados en la eliminación son el sistema urinario, el sistema digestivo, el sistema tegumentario, el sistema respiratorio y el sistema reproductor femenino. Entonces, ¿cuál es la importancia del correcto funcionamiento de cada uno de estos sistemas? Vamos a la eliminación urinaria. La eliminación urinaria consiste en el filtrado de la sangre, ¿sí?, que se realiza en el riñón, donde se eliminan las sustancias innecesarias, como la urea, los electrolitos, la glucosa, los aminoácidos, el ácido úrico, la creatinina y el exceso de agua. La sustancia que se produce se denomina orina. Eso es simple, eso lo saben todos. Cuando hablamos de la eliminación intestinal, decimos que el tracto digestivo expulsa al exterior las sustancias que no pueden ser reabsorbidas. O sea, nosotros ingerimos un bolo alimenticio, hay sustancias que no son digeridas, no pueden ser asimiladas por el organismo. Entonces,
a través del intestino, ¿sí? Se elimina esas sustancias en conjunto, formando un conglomerado que se denominan heces, ¿sí? Las heces son residuos alimentarios, ¿m? Son secreciones, son células de los intestinos, porque todo nuestro organismo renueva células, y esas células, las que están dentro del intestino, tienen que salir al exterior. ¿M? Y además las bacterias que tenemos nosotros en el tracto digestivo, y bacterias que ingerimos con las comidas. Cuando hablamos de la piel y las glándulas sudoríparas, eliminamos agua y electrolitos, y también urea. La cantidad de agua que se elimina por difusión a través de la piel se denomina transpiración insensible. O sea, todos eliminamos agua a través de la piel, aunque en este momento no estemos empapando la ropa que tenemos puesta, ¿sí? A modo así informativo, decimos que con la piel íntegra, la pérdida diaria de agua pasa desapercibida, o sea, no nos damos cuenta que tenemos esa pérdida, y perdemos alrededor de 500 mililitros por día. ¿Qué pasa con la expiración? ¿No? ¿Qué es la expiración? Clic, clic. La eliminación de carbono y algo de vapor. O sea, la expiración es la segunda etapa de la ventilación. Inspiración, expiración, ¿no? O sea, nosotros cambiamos los gases pulmonares, y en la expiración es el momento de la eliminación, donde sacamos desde nuestros pulmones ese dióxido de carbono que es producto de nuestro metabolismo, y el exceso de agua, que también lo eliminamos. Otro proceso de eliminación es la menstruación, ¿sí? Cuando bajan los niveles en sangre de progesterona y estrógenos durante el ciclo ovulatorio femenino, se produce la descamación del endometrio. El endometrio es la mucosa del útero. Esa descamación del endometrio provoca un sangrado del útero, ¿sí? Y esa sangre se elimina al exterior. Este proceso habitualmente se produce aproximadamente cada 28 días, pudiendo variar de una mujer a otra, pero en rasgos generales ese es el periodo. Nosotros, cuando hablamos de valorar la eliminación de una persona, vemos dos situaciones desde nuestro punto de vista enfermero. Una es la independencia. Decimos que hay independencia cuando las características de los productos de desecho, heces, orina, sudoración y ciclo menstrual, son normales, son las esperables. Entonces, esa persona tiene su necesidad de eliminación totalmente satisfecha, está en estado de independencia. Decimos que está en estado de dependencia cuando esa necesidad no está cubierta totalmente. Entonces, aparecen situaciones como alteración de las heces,
en diarrea, estreñimiento, incontinencia, aumento de la producción de orina, ¿sí? Incontinencia urinaria, una inadecuada eliminación menstrual. Son todas situaciones de dependencia del individuo. ¿Por qué dependencia? Porque no está satisfecha la necesidad. Esto es otra visión totalmente de enfermera, que les puede ayudar a ver esto de la eliminación. Es decir, ¿cuándo hablamos de independencia? Cuando está todo bien. Cuando hablamos de dependencia, cuando hay alguna alteración. ¿Cuáles son las condiciones esperables en la eliminación? Cuando hablamos de las heces, tienen que tener una forma, ¿sí? La forma la va a dar el diámetro rectal. Como si la pasáramos por una manga de torta, le va a dar una forma a las heces, van a estar formaditas. Tienen que tener una constitución, va a tener alimentos no digeridos, va a tener bacterias, va a tener grasa, va a tener pigmentos, va a tener agua. Las heces no son blancas, no son negras, son del color en general del alimento que hemos ingerido. El color habitual es el marrón claro. El olor es un olor acre. La consistencia, las heces deben ser blandas, pero mantener su forma, no deformarse. La frecuencia habitual ¿La consistencia se puede medir por la escala de Bristol? O sea, ¿se mide con la escala de Bristol? ¿Con la escala de? De Bristol. No sé si es así. Qué bueno lo tuyo. En realidad, uno con verlas, es necesario, ¿no? ¿Vos qué vas a ver? ¿Están formadas o son líquidas? ¿O están rígidas? ¿Por qué? ¿Qué esperás? O sea, ¿cuándo no van a estar formadas? Cuando tienen mucho líquido. ¿Cuándo van a estar muy formadas, muy rígidas? Cuando tienen muy poco líquido. Exactamente todo lo contrario. ¿Y eso con qué va a tener que ver? Con el tiempo que el bolo fecal estuvo dentro del intestino. Y ahí vas a ver las alteraciones. La frecuencia habitual de eliminación es una vez al día para un adulto y como mínimo 3 veces a la semana. Hay algunos individuos que no tienen una deposición diaria, pero no deberían tener menos de 3 deposiciones semanales. Cuando es menor a eso, hablamos de una alteración. Y una deposición habitualmente tiene 150 gramos, 200 en algunos casos. Depende de la cantidad que coma la persona. Cuando hablamos de la orina decimos que el color es amarillo ámbar. Es un amarillo cristalino. La orina debe ser clara, no turbia, no se tienen que ver partículas. La densidad en realidad la van a medir en laboratorio, nosotros no lo vamos a medir. La acidez va a ser ácida, en realidad. No debe contener proteínas. En cuanto al volumen, estos volúmenes son, digamos, generales, pero ustedes saben que se puede calcular el volumen de micción que debería tener una persona. Pero a modo orientativo, decimos que un adulto, que es nuestro paciente, tiene que tener entre 1200 y 1400 mililitros día.
La frecuencia de las micciones, fíjense, hablando de adultos, estamos entre 5 y 8 veces al día. Un adulto joven tiene menos micciones, de mayor volumen, ¿no? Porque el volumen sigue siendo el mismo, lo que pasa que tienen más tiempo de continencia. ¿Mm? Y un adulto mayor tiene más micciones. Acá está lo que hablábamos recién. Los factores que inciden en la eliminación. Primero está la edad. ¿Mm? ¿Por qué? Fíjense, si tomamos el recién nacido, las heces son líquidas. Si tomamos el adulto mayor, es probable que las heces sean más sólidas. La cantidad de deposiciones, un recién nacido tiene de 4 a 6 por día, un adulto mayor a veces está tan alterado que tiene una por semana. ¿Mm? Yendo a los extremos. El ejercicio ayuda a la eliminación, a normalizar la eliminación. Las personas que están inmóviles, ya sea porque están postradas en una cama, en una silla, seguramente van a tener más dificultad. La nutrición, o sea, qué come la persona, cómo está compuesto su comida, qué cantidad de fibra, qué cantidad de agua ingiere, va a modificar su eliminación. Por supuesto, el estado de salud, tomando así a modo de ejemplo, estuvimos hablando de cáncer, una persona que tiene cáncer no va a tener, digamos, hablando de un cáncer de colon, por ejemplo, no va a eliminar de la misma forma que alguien que no lo tiene. Los factores psicológicos influyen muchísimo en la eliminación. De hecho, les puedo dar el ejemplo clásico que es ¿cuántos pueden defecar en un micro? ¡Qué cara de asco! ¿Y por qué no se puede si hay un baño? Porque hay un factor psicológico. Hay un factor social asociado. Y el estilo de vida de la persona también va a modificar su eliminación. ¿Qué alteraciones pueden producirse en cada sistema? Si hablamos de las alteraciones urinarias, podemos tener un aumento del volumen. Si aumenta el volumen, decimos que hay poliuria. Podemos tener muchas micciones, más de las 6 u 8 por día de esas que hablábamos, entonces hablamos de polaquiuria. Podemos tener una disminución del volumen, y entonces hablamos de oliguria. Y podemos tener la ausencia casi total de la producción de orina, entonces hablamos de anuria. Las personas que tienen muchas micciones nocturnas, ¿no? Decimos que tienen nicturia. Las personas que no pueden retener la orina, decimos que tienen incontinencia. Las personas que tienen dolor o dificultad al orinar, decimos que tienen disuria. Dolor o dificultad, disuria es las dos cosas. Y hay un caso especial que se produce en los niños, que es la micción involuntaria, generalmente nocturna, que se denomina enuresis. Habitualmente se produce de noche. Profe,
La enuresis, o sea, en los chicos, tiene que ver con el control de esfínteres, o sea, cuando todavía no lo tienen de todo desarrollado, o es por otra causa. Tiene muchas causas. En general se toma que, o sea, cuando un chico tiene enuresis, se buscan primero los factores psicológicos. Porque puede ser un chico que tiene miedos, un chico producto de abuso. Siempre se busca primero eso. No, Ah, no, ok. no desde lo funcional, sino desde lo psicológico. Claro, o sea, que puede En haber ya general desarrollado. las causas son esas y el tratamiento suele ser psicológico. Después, digamos, si es un chico sano, porque hay muchos chicos que lo tienen, digamos, pasada determinada edad ya lo superan y listo. No lo vuelven a tener nunca más. Otra alteración urinaria es la hematuria, que es la presencia de sangre en la orina. La orina no tiene que tener sangre. Tampoco tiene que tener pus, lo que sería piuria. La coluria es la presencia de pigmentos biliares en la orina, que tampoco tienen que estar. Tampoco tiene que haber proteínas, que sería la proteinuria, y tampoco tiene que haber glucosa, que es glucosuria. Cualquiera de estas está asociado a algún proceso patológico, a veces severo. Como podría ser una infección urinaria. Si hay una infección urinaria podemos tener hematuria, podemos tener piuria, disuria. Vamos con la eliminación rectal. Tenemos muchas causas. Tenemos las obstructivas, las funcionales, las farmacológicas, las metabólicas y las neurológicas. Muchísimas causas por las cuales podemos tener estas dos cosas. Una el estreñimiento y otra es la constipación. El estreñimiento es dificultad y la constipación es cuando las heces son muy secas, llegando a formar el bolo fecal. Entre las obstructivas tenemos las neoplasias, el cáncer. Las hernias, si se produce una hernia inguinal, por ejemplo, la hernia inguinal es la protrusión de el intestino, ¿sí? En la zona de la ingle. Entonces, cuando se produce la hernia, esa protrusión, el intestino queda colapsado. Entonces, no hay avance. Se produce una obstrucción. Dentro de las funcionales, fíjense, volvemos a la diverticulitis, la fisura anal, ¿no? Si el ano se lastima, porque podemos tener una persona que tiene constipación recurrente. Entonces siempre tiene que hacer mucha fuerza. Siempre hace mucha fuerza. Un día hace mucha fuerza y se fisura el ano. Entonces, tiene un problema funcional para defecar. Otra es el prolapso, ¿sí? Donde se protruye del ano hacia afuera, así, a través del ano, se produce el intestino, es como que se da vuelta, entonces altera la normal eliminación. Acá, algo que nos hace acordar a Machado, que son las hemorroides, ¿sí? Las hemorroides causan dificultad para la eliminación. ¿Por qué? Porque es doloroso defecar cuando tenés hemorroides. El colon irritable y las colitis. Las colitis son las diarreas. Dentro de las causas farmacológicas,
tenemos el uso habitual de laxantes, que hacen algunas personas, el uso de diuréticos, el uso de analgésicos, no esteroides. ¿Qué pasa con los analgésicos? Los analgésicos van a inhibir, ¿no? Van a disminuir el peristaltismo como efecto secundario. Entonces, eso puede terminar en un trastorno de la eliminación. Dentro de las metabólicas tenemos la diabetes como enfermedad, dentro de las neurológicas tenemos neuropatías, ¿sí? El traumatismo o la enfermedad de Parkinson. Todas esas van a alterar nuestra eliminación. Vamos a la diarrea y a la incontinencia. ¿Qué es una diarrea? La diarrea es la presencia de heces, o sea, la eliminación de heces líquidas más de 3 deposiciones diarias. Acá está, dice diarrea aguda o gastroenteritis, pero la gastroenteritis es la inflamación gástrica y del intestino. La diarrea es producto de la gastroenteritis. Esto es un proceso inflamatorio. Entonces, ¿qué es diarrea? 3 deposiciones en el día. Una sola deposición no es diarrea. Una sola deposición líquida no es diarrea. Puede ser el producto de una comida copiosa en líquidos, fibras o lo que sea. Si la diarrea dura menos de 3 días, no provoca dolor y no provoca fiebre, decimos que es una diarrea leve. Si se mantiene con 3 a 5 deposiciones día, con un dolor o una molestia leve, y con temperatura menor a 38 grados, decimos que es una diarrea moderada. Y decimos que es severa cuando tenemos más de 5 deposiciones del día, tenemos mucho dolor. El dolor obviamente va a ser un dolor tipo cólico. Temperaturas de 38 o más y síntomas de deshidratación. ¿Por qué? Porque si tenemos 5 deposiciones día vamos a perder mucho líquido.